Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas Vamos a tardes. esperar unos minutos porque somos 238. Así que 238 puedo vamos a entrar. esperar que se vayan uniendo hasta las 6:05 y después empezamos, ¿sí? Ya vamos por 79. O bueno. Si yo sigo mirando, voy a encontrar todos. Lo que sí, cuando comencemos, apaguen los micrófonos porque se hacen unos líos. Bueno, están haciendo cosas con el WhatsApp, me parece bien. Pero usar un grupo de 238 me parece excesivo para WhatsApp. Van a terminar, ¿cómo se llama? Atosigando a las redes. Bueno, esperemos 2 o 3 minutos más. Voy a suspender la grabación. Bueno, comenzamos. Antes que nada, para evitar confusiones, esta es la comisión 10 del turno noche de la Universidad de Loma de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, materia Filosofía. Soy el titular de la materia, Eduardo Oswald. Algunas cuestiones de orden administrativo. No tomamos asistencia. Como habrán visto en la carta que les mandé, tenemos 2 parciales. La condición para poder rendir cada uno de los parciales es haber entregado los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, si bien van a tener calificación, esa calificación no va a incidir sobre el promedio de los parciales, sino que a nosotros nos va a servir, a la cátedra, digamos, como referencia de la asistencia. Ahora, si se da el caso, por ejemplo, de que ustedes tienen 6 en el primer parcial y 6 en el segundo parcial, y todos los trabajos prácticos entregados son o muy buenos o excelentes, entonces automáticamente ese promedio 6 se transforma en 7 y promueven la materia. O sea, no tienen los trabajos prácticos una incidencia directa en las notas, sino que tendrán incidencia directa en las notas si, solo si, las notas de los trabajos prácticos son muy buenos o excelentes y están a un punto o medio punto de promover. ¿Está claro? La otra posibilidad de promoción que se daría fuera de los trabajos prácticos es que ustedes saquen de promedio un 6 o un 6,50 y los trabajos prácticos no den como para que se le pueda subir ese punto y puedan promover. Entonces se les va a tomar un examen complementario y ese examen serán una, dos o unas pocas preguntas muy específicas sobre aquel parcial, digamos, que hayan tenido una nota menor. Y si las dos tuvieran la misma nota, se repartirán las preguntas. Bueno, eso respecto a cómo se promueve la materia. No se toma asistencia, la asistencia surge inmediatamente de la entrega de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos no incidirán en el promedio de los 2 parciales, pero sí tendrán influencia indirecta en los casos en que ustedes estén muy cerca de la promoción y tengan notas excelentes en los trabajos prácticos. La otra forma de promocionar es a través de un examen complementario en los casos en que estén muy cerca de la nota 7 y los trabajos prácticos no les alcancen para
subir un punto. ¿No? Bien, eso respecto a cómo es que se promueve la materia. Como les dije, tenemos 2 parciales. Los parciales, a diferencia de los trabajos prácticos, que van a ser todos de multiple choice, y a través de formularios de Microsoft. O sea, yo les voy a mandar el jueves que viene un trabajo práctico referido a nuestro primer punto de la materia, que es Introducción a la Ética. Introducción a la Ética está desarrollado en el módulo por la doctora Celia Cabrera y además, por supuesto, con una filmación donde está en varias partes la clase o las clases dedicadas a ese primer punto. Esto es un punto importante que quiero aclarar. Las clases ya están grabadas en la página web. O sea, nosotros vamos a estudiar. El primer punto va a ser Introducción a la Ética. El segundo punto va a ser Platón, que es los videos que yo hice. El tercer punto va a ser Aristóteles, con el video del profesor Gustavo Romero. El cuarto punto va a ser San Agustín, con el video del profesor Lumerman, y el quinto va a ser Kant, con el video que yo hice. Esto del video no quiere decir que no deban estudiar los módulos, o sea, lo que está en las clases de video son el desarrollo de los módulos. Tienen 2 módulos. En el primero estudiamos la introducción a la ética y los autores clásicos. Y en el segundo tenemos autores modernos, como Spinoza y Kant y Sartre. ¿Sí? Nosotros no podemos ver todos, nosotros nos vamos a circunscribir, como ya les dije, a Introducción a la Ética, Platón, Aristóteles, San Agustín y Kant. Esos son el asunto de nuestro curso. Y como les insisto, las clases ya están grabadas. ¿Qué sentido tiene esta clase como la de hoy? Que la vamos a tener todos los martes. Va a ser lo siguiente. Yo voy a, ya lo puse para el turno tarde, lo voy a poner para el turno noche, un documento similar a un Word en el Google Drive. Ahí ustedes van a poner todas las preguntas, inquietudes, dudas, en principio acerca del primer tema, que es el tema de la introducción a la ética. Entonces, la próxima clase, ¿en qué consistirá? En que yo voy a tomar ese texto. Mi nombre es Eduardo Oswald. La cátedra se llama Oswald. Recién escribieron mi nombre. Me interrumpieron. Esperen que empiezo de nuevo. Digo entonces que ese documento que va a estar en el Google Drive compartido para todos va a servir para que ustedes pongan escriban en ese documento dudas, problemas, inquietudes referidos a este primer punto del programa, que es el tema de introducción a la ética. Y la clase del martes que viene no va a ser sino la respuesta ordenada a todas las preguntas que ustedes hagan. Todo esto es muy simple y está fundamentado en el hecho de que las clases ya están. Y saben que si yo diese una clase teórica, fíjense, en este momento hay 166 alumnos, pero la comisión tiene 238. O sea, sería de algún modo no equitativo que aquellas personas que no pueden estar en la clase, no pueden ver la clase, se queden sin la clase. Entonces, para superar ese tipo de limitaciones, lo que hacemos es, bien, las clases teóricas están en la página web y ustedes las pueden ver en el momento que quieran. Y también tienen los 2 módulos, que están escritos por aquellos que dieron las clases. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Veo 4 caritas de 164, pero bueno. De todas maneras, cuando termine la clase, como ya les digo, inmediatamente a los 10 minutos va a estar la clase colgada, como se dice, de la página web, donde dice, creo que textos complementarios o algo así. O sea, en la última pestaña, ahí van a encontrar la clase de hoy a la tarde y esta clase de hoy, ¿no?
Bien, vamos entonces, fuera de las cuestiones formales, vamos a hacer una introducción a nuestra materia. La primera cuestión es que el por qué tenemos un programa orientado hacia la ética. Esa es la primera pregunta que, bueno, no se la hacen ustedes, pero yo supongo que sería la primera pregunta. Pasa que cuando nos juntamos, la cátedra se reunió para hacer un nuevo programa, surgió la idea de que en vez de ser un desarrollo histórico de varios filósofos, decidimos que fuese temática, o sea, ocupémonos de la ética. Y el fundamento de ese ocuparse de la ética está en que nos parece que la época de algún modo demanda a nosotros, a los docentes, algo así como un estímulo para la reflexión ética. Y todo esto tiene que ver con lo que pasa en esta época. Piensen ustedes que durante muchísimo tiempo el comportamiento de las personas estuvo regulado por las creencias religiosas. Y sin duda hoy hay una suerte de, no sé si de retraimiento, pero ya no es lo religioso un fundamento para la acción. Entonces, esa retirada de las convicciones religiosas, de algún modo debiera ser, no sé si sustituida, pero complementada con la reflexión ética. La reflexión ética, en última instancia, es aquella que de algún modo nos induce a que nuestra vida sea una vida reflexiva. Les puedo citar a Sócrates que dice, una vida sin examen no merece ser vivida, ¿no? O sea, una vida donde no se reflexiona, donde no se piensa qué cosa es la vida, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué sentido tiene el actuar bien, qué sentido tiene el actuar mal, por qué hay que actuar bien. Esas son preguntas éticas. ¿Por qué uno debe actuar de buena forma? Esa es una pregunta que la ética ha intentado responder durante mucho tiempo. Bueno, esa es entonces una de las razones que a nosotros nos condujo a que el programa, que tiene 2 años ya, o 2 años y medio, esté orientado a la ética. Esto es, van a tener un primer paso, que es el texto de la doctora Cabrera, donde nos va a hablar de la ética en un sentido conceptual. Y después cada uno de los filósofos que vayamos estudiando, lo que vamos a ver son aplicaciones de eso conceptual que está dicho al principio. La ética platónica, la aristotélica, la cristiana, la kantiana, ¿no? Son todas formas o modos de aquello primero que se dijo en esa primera clase. Les digo que ese texto introductorio no es un texto fácil, pero no es que sea, digamos, la complejidad está en que el asunto a tratar es un asunto que podríamos llamar o mal llamar abstracto, y que tiene muchas consideraciones sistemáticas. Entonces, de ahí viene una dificultad, pero en un ratito vamos a hablar de eso. La otra razón por la cual nosotros hicimos este programa orientado a la ética es porque en ninguna de las carreras que están ustedes cursando hay una materia que se llame ética. No la hay en psicopedagogía, bueno, en ninguna de las carreras. Entonces dijimos, bueno, esta sería por lo menos una manera introductoria de, no quiero decir introducir de nuevo, de fundamentar una reflexión ética, ¿no? Esa es Los textos de lo que estoy hablando son los que están en la página web bajo el nombre de Módulo 1 y Módulo 2. ¿Sí? Pero ya la página web supongo que ya la habrán visitado. ¿Sí? O sea, lo que tenemos nosotros para la próxima clase es para la próxima clase. El jueves les voy a mandar el trabajo práctico que está referido entonces a ese primer punto que es la introducción a la ética. Bien, vamos a hablar unos minutos de este primer punto, ¿no? O sea, ¿qué es la ética? En principio hay que distinguir la ética de la moral. ¿En qué se distinguen?
en que la moral es una forma natural que prescribe el comportamiento de los diferentes grupos humanos. Y la condición esencial es que la moral no surge de una reflexión, sino que son los hábitos, las costumbres, las reglas de convivencia que existen en una determinada comunidad, que puede ser la casa de ustedes, el club al que van, la facultad a la que concurren. En todos esos lugares hay un conjunto de normas que todo el mundo conoce, ¿sí? Pero que surgen sin una reflexión filosófica o sistemática. La ética aparece cuando la moral pasa a ser cuestionada, por ejemplo. Entonces, ante la reiteración de determinadas acciones, que uno las hace por hábito, en algún momento esas acciones moralmente correctas o incorrectas producen un salto, y ese salto es la reflexión. Reflexión, en el sentido más común de la palabra, quiere decir volverse sobre sí mismo. Esto es, ¿en qué ocasiones nosotros nos volvemos sobre nosotros mismos? Justamente cuando nuestras estrategias vitales dejan de funcionar, ¿sí? Cuando no producen los efectos esperados, esa frustración, digamos, esa destitución del imperio de nuestra personalidad, de nuestro yo, hace surgir en algunos casos la reflexión. O sea, la reflexión es siempre el producto de una crisis. Y la crisis es un momento de ruptura. Algo ha dejado de funcionar normalmente y entonces ya nosotros mismos decimos, bien, a eso que está dejando de funcionar le debiera suceder otras normas, otras formas, porque éstas se han mostrado ya ineficaces. Bueno, eso es una reflexión. Muchas veces la reflexión no es solamente o no se mueve solamente en una dimensión intelectual. A veces la vida misma reflexiona sobre sí misma, ¿no? O sea, la vida misma produce también reflexión. Pero en el caso de la ética, es una reflexión que está orientada de un modo determinado a un asunto humano, que es qué cosa es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando la moral ha dejado de ser ese cuerpo de hábitos y se transforma en una reflexión, la reflexión lo que busca es un sistema. Y esta es la otra clave. Dice reflexión sistemática. ¿Qué quiere decir sistema? Sistema quiere decir orden. Y orden significa jerarquía. O sea, cuando nosotros establecemos un orden, implícitamente lo que establecemos a la vez es una jerarquía. En el caso de la ética, la jerarquía será de valores. ¿Cuál es el valor que sostiene a todos los demás? ¿Será la justicia? ¿Será la responsabilidad? ¿Será la solidaridad? En todo caso, lo que responderá la ética es decir que el fundamento de nuestras acciones, una vez que hemos reflexionado sobre el asunto de nuestras acciones cotidianas y de algún modo inconscientes, esa reflexión da lugar a un cuerpo sistemático de nociones. Y como digo, ese cuerpo sistemático de nociones tiene una jerarquía implícita, y esa jerarquía implícita debe ser fundamentada. O sea, ¿por qué la ética platónica, por ejemplo, sostendrá que el valor más alto es el conocimiento? ¿No? ¿Y por qué la ética aristotélica dirá que el valor más alto se corresponde con lo que se llama un hombre prudente? ¿O por qué Kant fundamentará la ética en un asunto que está fuera de lo que él llamará los fenómenos? Bueno, todo eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué efecto buscamos de la materia en ustedes? Es que el conocimiento de este abanico de posiciones éticas los lleve a ustedes también a una reflexión, pero no ya filosófica, sino personal acerca de, bien, ¿qué hacemos nosotros aquí en este mundo?
¿cuál es la función que tendrá para mí el hecho de estar estudiando una carrera universitaria, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones es la que a nosotros nos encantaría que surgiesen en ustedes una vez que terminan la materia, la aprueban brillantemente y dicen, bien, a ver, ¿qué efecto ha tenido íntimamente en mi persona esto que he transitado a través del estudio de estos filósofos con una orientación hacia la ética? La palabra ética tiene como dos aspectos, ¿no? La palabra moral viene de la palabra mores, que en latín quiere decir costumbre. Y ética en griego tiene como dos acepciones. Si se pone con eta, que supieron que los griegos tienen dos es, la épsilon y la eta. Si es con eta también quiere decir costumbre, pero si es con épsilon. Si es con eta, quiere decir morada, ¿no? O quiere decir carácter. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Hay muchos secretos guardados en las palabras. Y cuando indagamos en ellas, en las palabras, descubrimos todo un mundo de sentidos que lo habitual, lo cotidiano ha obnubilado, ha opacado. Pero cuando nos ponemos a buscar el origen y el sentido de las palabras, eso es realmente sorprendente en muchos casos, ¿no? Bien. Dicho esto, bueno, voy a recapitular porque tengo miedo que por ahí alguien entró después. Lo que vamos a hacer ya hoy es poner esta clase en la página web. El segundo movimiento es dejar un documento similar al Word en el Google Drive. Yo les voy a mandar el link para que ustedes pongan las preguntas, interrogantes, dudas, inquietudes, y eso es lo que de algún modo inaugura la clase próxima. O sea, ¿por qué? Porque partimos del fundamento de que las clases ya están, tanto están los módulos como están las clases grabadas, ¿sí? Entonces, estas clases de los martes a partir de las 6 de la tarde, lo que van a hacer son una suerte de clases de consulta, pero como las consultas, si las hicieran oralmente, sería caótico. Entonces lo que hacemos es que ustedes escriban, no pongan el nombre ni nada, lean las preguntas por si hay reiteraciones, y no pongan 2 veces la misma, porque después yo las voy a tomar esas preguntas, las voy a clasificar, o sea, las voy a ordenar, mejor dicho, para poner orden en la clase, ¿no? Para que sean una cosa ordenada. O sea, es como si esto fuese un foro de consultas. Y esas consultas las dejamos plasmadas en ese documento en el Google Drive, ¿no? Todos los martes tendremos Zoom. Sí. El formulario seguramente van a ser formularios de Microsoft, porque los de Google yo tuve problemas. Son los de Microsoft, y se los voy a dejar el martes a las 6 de la tarde, y me lo entregan, perdón, sí, el martes el jueves a las 6 de la tarde, y me lo entregan el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Ya les expliqué cuál es el tratamiento de los trabajos prácticos y para qué sirven. Pero lo que no va a ser, lo que es insoslayable es que los tienen que entregar todos. Nadie va a dar examen si no entregó todos los trabajos prácticos. Y en eso es porque ya el hecho de que la sola entrega del trabajo práctico sea suficiente, ¿no? los exime de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ¿para qué sirven los trabajos prácticos? En principio les voy a decir que en filosofía el multiple choice es un desastre. No es nada, no es lo conveniente, porque lo que interesa en filosofía es que alguien pueda desarrollar, desplegar por escrito una idea, una opinión, algo que de algún modo los indique que sabemos escribir. Entonces el multiple choice no enseña eso. Pero eso lo vamos a subsanar de alguna manera en los exámenes parciales. Los exámenes parciales
van a ser una combinación de 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo. Cosa de más o menos compensar ambos asuntos. Tengan en cuenta que corregir 200 exámenes es una tarea terrible. Terrible, se les puede decir. O sea, termina uno mal de la cabeza directamente. Entonces, el multiple choice nos ayuda a que eso sea más, más civilizado, llamémosle así. Bien. Lo que seguirá a partir entonces de que hayamos terminado con el texto de introducción. Pero Marina, acabo de decir que el primer trabajo práctico se refiere a la introducción a la ética, que es el texto del módulo 1 de la profesora Cabrera. No, porque preguntan qué textos hay que leer para allá, les está explicado. Todos los jueves mandaré el TP y se entregan los viernes. Sí, Vanessa. Bueno. ¿Qué sigue en nuestro trabajo? O sea, una vez que nosotros hemos establecido un principio, llamémosle conceptual para la ética, veremos cómo esos principios conceptuales se expresan en diferentes filósofos. O sea, todo lo que vamos a encontrar en Platón, Aristóteles, Agustín y Kant estará de algún modo conceptualmente dicho. Cuando digo conceptual digo de un modo universal, de un modo general. Ahí va a estar todo dicho de algún modo. Lo que harán los filósofos que vamos a estudiar es explicitar en un asunto concreto aquello que está dicho conceptualmente en el principio. O sea, decimos Sócrates, ¿no? Cuando digo Platón, digo Sócrates, saben que a veces no se puede distinguir qué es de Sócrates y qué es de Platón, ¿no? Sócrates postula una ética intelectualista. Una ética intelectualista es aquella que está basada en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del bien. Y se llama en particular ética intelectualista aquel fenómeno que consiste en que si yo conozco el bien me vuelvo bueno. Y eso tiene que ver con Platón y tiene que ver con el conocimiento. El peso de la decisión ética en Platón y en Sócrates es conocer. De ahí que solamente hacen mal los ignorantes. Entonces, ¿en qué se basará la ética platónica? En el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? En el conocimiento del bien. ¿Qué es el bien? Lo bello, lo bueno, lo justo, eso es el bien. Ahora, ¿cómo se expresa el bien? El bien se expresa en el mundo a través de la belleza y a través de la nobleza. No de la nobleza de los ricos, de los actos nobles, de los actos buenos. En Aristóteles también tenemos una reformulación del... Bueno, también, en Aristóteles tenemos también una modalidad de la ética. ¿Qué será un hombre ético? ¿Qué será un hombre que actúa bien? No, la belleza no es nada subjetivo platónicamente hablando, ¿sí? O sea, que en Platón lo bello no es un lindo cuerpo, unos lindos ojos, ¿sí? Sino que bello es aquello que tiene que ver con la armonía, la proporción y la simetría. Podés encontrar belleza en una formulación matemática, como en un rostro, como en una pintura, como en una acción. ¿Vieron ustedes que hay un matemático que se llama Penrose, que vive todavía, un matemático inglés, que dice, en realidad, cuando nosotros tratamos de resolver un problema de alta matemática, lo que motiva fundamentalmente nuestro trabajo es conseguir que esa fórmula final muestre con elegancia, esto es, bellamente, aquello que queremos demostrar. Y concluye Penrose, inexorablemente, todos somos platónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos esa forma perfecta e ideal. O sea que la belleza, platónicamente hablando, no es nada subjetivo, ¿sí? Al contrario, es lo más objetivo que existe porque coincide con la realidad. Y la realidad, les informo, en Platón no son las cosas que están en el espacio y en el tiempo, no es lo que está acá, sino que lo real son las ideas. O sea, lo abstracto es lo más concreto y lo concreto es lo abstracto, ¿sí?
Bueno, pero ya llegaremos a eso. Bueno, me olvidé por dónde iba por esto de... Bueno, me preguntaron si la belleza no era subjetiva, ¿sí? Estábamos en Aristóteles. Y Aristóteles dice, bien, pero ¿en qué consistirá una vida humana buena? Buena no quiere decir ser bondadoso. Una vida buena quiere decir una vida plena. ¿En qué consistirá una vida plena para nosotros los mortales? Entonces, Aristóteles, que está mucho más cerca de nosotros, en cierto sentido, que Platón, dirá, bien, ¿qué es aquello que distingue a los humanos de todo lo demás? La razón, el conocer. Bien, entonces, la razón es nuestra cualidad distintiva. ¿En qué consistirá entonces nuestra felicidad? Esto es nuestra perfección, sino en llevar a la plenitud nuestra capacidad eminente, que es la razón. Y si lo llevamos a la práctica, ¿dónde se manifestará de la mejor manera esa cualidad nuestra de la razón? En el hombre prudente. ¿Y quién es un hombre prudente? Aquel que racionalmente actúa y su acción tiene que ver con dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, y ese justo medio entre esos dos extremos es para mí y tal como lo haría un hombre prudente. Bueno, esto le estoy parafraseando la definición de acto virtuoso en Aristóteles, que nos está diciendo que el hombre valiente es aquel que encuentra el justo medio para él entre el cobarde y el arrojado. Esto es lo que Aristóteles sensatamente nos quiere decir, es que alguien es valiente cuando tiene miedo, cuando es capaz de vencer el temor y sin embargo racionalmente debe dirigir su acción sin importarle las consecuencias. Eso es un hombre, ¿ven? Entonces, en Platón lo que daba la carta de ciudadanía a la bondad era el conocimiento. En Aristóteles actúa el conocimiento, pero es muy fuerte el hecho de que nosotros nos habituemos a actuar bien, ¿no? Y actuar bien, para Aristóteles, actuar prudentemente. Ahora, si nos pasamos a San Agustín, o Agustín para los no creyentes, porque hubo toda una discusión de llamarlo Agustín, Agustín de Hipona o San Agustín, ¿no? Agustín ya es del siglo V después de Cristo. Platón es fines del siglo V, principios del siglo IV. Aristóteles es todo el siglo IV, pero pegamos un salto y San Agustín es del siglo V después de Cristo. Poco antes de la caída del Imperio Romano muere San Agustín. Además vive en el norte de África, ¿no? Que en ese momento era una colonia romana. Y lo que vuelve interesante el pensamiento de Agustín es que en él se juntan la tradición cristiana, podemos decir, judía, con el pensamiento griego. Él es como una especie de, como reúne o une esas dos series históricas relevantes absolutamente, que es el judeo-cristianismo, o sea, el judaísmo en su vertiente cristiana, y el pensamiento griego, ¿no? Sobre todo a través de una escuela que vamos a ver algo, son los neoplatónicos. ¿Qué es lo que vuelve interesante y actual el pensamiento de Agustín? El tema de la libertad, cómo trata el tema de la libertad. ¿Qué significa el libre albedrío? ¿Qué significa la conversión? O sea, San Agustín, vamos a estudiar, tiene tres historias de conversión. Se convierte primero a la filosofía, después se convierte al neoplatonismo y después se convierte al cristianismo. Aunque él nunca haya dejado de ser cristiano, cuando experimenta la tercera conversión, esa tercera conversión lo traslada a un ámbito que ya es irreversible, ¿no? Ahí es cuando se vuelve obispo, ¿no? Se vuelve al norte de África, bueno. Pero filosóficamente hablando, lo que interesa de Agustín, y desde el punto de vista ético, es el peso de la voluntad, o mejor dicho, el peso de la libertad. O sea, nosotros ingenuamente nos creemos libres, pero nunca pensamos si efectivamente lo somos. Y el quinto y último de nuestros trabajos
que es el más dificultoso y el que más les pido pongan más voluntad, es Kant. Kant tiene no sé si la ventaja o el inconveniente, de que para poder llegar a comprender la ética kantiana tenemos que entender antes lo que podríamos llamar la ontología kantiana. Ontología es la disciplina filosófica que estudia el sentido último de las cosas. Se pregunta por, bueno, ¿qué es lo que es? ¿No? Aunque parezca una broma, ¿no? Entonces vamos a tener, seguramente vamos a dedicarle 3 clases a Kant, ustedes lo tienen ya grabado ahí, pero hablo de las preguntas y de los desarrollos. Bien, ¿qué dice Kant? Que en nosotros conviven 2 órdenes. Un orden que él llama fenoménico, que tiene que ver con las inclinaciones. Las inclinaciones son la expresión de lo fenoménico en nosotros, o sea, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que ir al baño, todo eso es lo que pide el cuerpo, lo que pide la naturaleza. Y lo que pide el cuerpo y la naturaleza está inexorablemente determinado por la ley de la causa y el efecto. Esto es aquello que equivale a lo que la ciencia hace con las cosas, es pensarlas, conocerlas a través de la ley de la causa y el efecto. Entonces Kant se pregunta, si fuese esta la ley de la causa y el efecto, el único condicionante de la conducta humana, no habría libertad. Y si no hay libertad, no hay moral, ¿no? O sea, solamente hay moral si nos asumimos como libres. Y ahí entonces Kant da lugar a que exista otro orden diferente del fenoménico que él llama el orden de lo nouménico. Bueno, pero eso es un poco complicado ahora. Simplemente es para mostrarles a ustedes un panorama escueto, sinóptico de lo que va a ser el dictado de nuestro curso, ¿no? Respecto, esto me olvidé, perdón que salpique un poco así, una cuestión, ¿qué es las copias? ¿Sí? Estamos hartos de poner unos, hemos puesto cientos de unos. ¿Por qué? Porque en los exámenes, muchas veces fruto de la desesperación, al no poder responder una pregunta, ponen la pregunta en internet, aparece algo parecido a una respuesta, pintan, copian y pegan. Les puedo asegurar que en el 99% de los casos, nosotros los docentes nos damos cuenta cuando están haciendo fraude. ¿Por qué? Porque cambia el estilo de lo que se dice. Muchas veces no tienen ni el cuidado de cambiar la letra de lo que copiaron de internet, ¿no? Bueno, eso está penado, no como antes que te podían echar de la facultad, pero directamente si descubrimos alguna respuesta donde tenga aunque sea un pequeño párrafo copiado de internet, ese examen está aplazado no con dos, con una. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es desleal. ¿Mm? Acá lo que se pide es que ustedes estudien, que piensen, que trabajen y en función de ese trabajo y de ese pensamiento respondan desde ustedes mismos, aunque esté mal. Siempre es mejor una mala respuesta que una respuesta copiada. ¿Mm? Sobre todo porque nos damos cuenta. No quieran saber ustedes la cantidad de exámenes aplazados por copia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta. ¿Sí? Simplemente por eso. Entonces, les pido encarecidamente que es mejor poner no entiendo esto, ¿sí? Me va mal en el examen, pero por favor, profesor, ¿usted me puede explicar esto que no entiendo? A copiárselo. Pero bueno, hay mucha gente que actúa éticamente en ese sentido. Y después hay una cuestión, bueno, que de alguna manera me lo está diciendo alguien por chat. Las materias que habrán ustedes de cursar en el futuro no van a ser con promoción y no van a ser con exámenes escritos, ¿sí? Sino que van a estar delante de un profesor cara a cara, donde se les va a interrogar acerca del programa. Y ahí no hay más internet, ¿sí? Entonces, puede ser que aprueben filosofía haciendo trampa, pero no van a aprobar, no sé, en el caso de psicopedagogía, psicología evolutiva 2 haciendo trampa. O sea que, como las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Ese tipo de estrategias, por llamarla de alguna manera.
Entonces, van una serie de consejos para no solamente aprobar filosofía, sino para tener una carrera universitaria buena. Lo primero que les diría, y que es un tanto brutal, es piénsense ustedes dentro de 10 años. Y piénsense de la siguiente manera: trabajando como empleados en un negocio, sometidos al arbitrio de jefes muchas veces insoportables, o teniendo una profesión. Y poder decidir en esa profesión qué hacer. Simplemente eso les digo. Pinten esos dos escenarios. Pónganse en esos dos escenarios. El de la profesión tiene una exigencia enorme, pero es mucho mejor que el otro. ¿Sí? La exigencia, y esto creo que se los dije en el curso de ingreso a muchos, la facultad es 90% de transpiración y 10% de inspiración. Esto es una frase que la dice, que no me acuerdo bien, pero Pablo Picasso, el pintor, dijo: fantástico, yo quiero que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Como que no es que una luz metafísica va a venir y los va a alumbrar y les va a dar impulsos, no. El impulso es algo que se gana, y se gana trabajando. En el caso particular de la filosofía, uno sabe que no estamos acostumbrados a la terminología filosófica, ¿no? Es muy estricta, y es muy estricta porque piensen ustedes que nosotros, cada uno de nosotros, donde vivimos, más allá de nuestras casas o nuestro país, es en el orden de las palabras. El mundo del hombre es el mundo de las palabras. Y cuanto más enaltezcamos a las palabras, cuanto más cuidado tengamos con ellas, esto es, en su uso, mejor será nuestra vida. ¿Por qué? Porque las palabras y las cosas son una suerte de, se reflejan unas a las otras. Y si nosotros usamos bien el lenguaje, las palabras, las cosas van a ser mejores. Bien, dicho esto, en referencia a que no es lo mismo decir me cayó la ficha, a decir me di cuenta a través de esto y lo otro de que esta es la verdad de este asunto, ¿no? Porque ese tipo de formulaciones que están, bueno, son tan comunes, en lugar de esclarecer, oscurecen. ¿Por qué? Porque ponen un límite al pensamiento, lo dejan ahí y como todo el mundo entiende lo que quiere decir, uno queda satisfecho y no va más allá. Pero detrás de me cayó la ficha hay todo un mundo posible de reflexiones, ¿sí? Bien. La otra cuestión es la perseverancia, como dije. No solamente filosofía, sino todas las materias de una carrera universitaria tienen más que ver con una cuestión de voluntad que con una cuestión de genialidad. Los genios en general no necesitan estudiar para recibirse. Nosotros, las personas comunes, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Y ese esfuerzo, y este es otro consejo, lo mejor es hacerlo al principio. Hablo del principio de la carrera, ¿no? O sea, toda la energía pónganla ustedes en estas primeras materias de la carrera. ¿Por qué? Porque esa sobreexigencia los va a templar. ¿Qué quiero decir con templar? Los va a hacer que el hábito en ustedes sea el estudio. Y que no sea un drama no salir un sábado a la noche y quedarse a estudiar. Pero piensen, tengan siempre en la cabeza, hoy por lo menos, yo qué voy a hacer dentro de 10 años, quién voy a ser. Y saben que la universidad lo que les provee gratuitamente, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, entre paréntesis, ¿no? La Argentina debe ser el único país del mundo donde la educación superior es gratuita y donde no hay cupos. ¿Saben cuántos alumnos tiene la materia filosofía en este cuatrimestre? 2.269 años. Es una enormidad.
Y eso tiene que ver con algo que es bueno de la Argentina, que es que la educación superior es gratuita. ¿Por qué creen ustedes que el 15% de los inscritos en el ciclo básico de la UBA son extranjeros? ¿Por qué? Porque les sale más barato, mucho más barato a los padres mandarlos a estudiar a Buenos Aires que mandarlos a estudiar en su país. Además de que ustedes saben que la UBA está entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica y es la número 50 del mundo. Una universidad que produce premios Nobel no es cualquier cosa. Y es gratis, es una cosa loca. Bueno, es unas tantas locuras buenas de nuestro país. Y ustedes, y yo también, trabajamos en una universidad pública y gratuita y de ingreso irrestricto. Bien. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, digo yo, ¿no? No sé si tengo la autoridad para decírselo, se lo digo como un consejo. Pongan toda la energía en el principio, ¿no? Rómpanse el alma estudiando, porque eso les va a dar una vida mejor que no estudiar, eso seguro, ¿no? Segurísimo. Y para... o no sé qué iba a decir. Seguramente algún consejo paternal también. Bueno, quedamos así. Voy ahora entonces a grabar esta clase y la vamos a poner en la página web y voy también a mandarles el link del documento tipo Word que estará en el Google Drive, donde ustedes van a poner ordenadamente, por favor, ¿sí? Todo lo que necesiten saber o lo que no entiendan del texto de la profesora Cabrera. Que entre paréntesis no es profesora, es doctora en filosofía. Es una genia, absolutamente. Bueno, sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, yo creo que se me terminó por hoy, ¿no? El repertorio, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, mándenme un chat o abran el micrófono y si no se superponen, contestaré. Yo, profe, ¿me escucha? No te escucho, ¿eh? Hola, ¿me escucha? No. A ver si tengo... No, tengo al máximo. A ver, decime otra vez. Hola, profe, ¿me escucha? Poquito te escucho. Le quería hacer una pregunta si el módulo 1 solamente hay que leer para Sí, esta clase. sí, lo que tiene... El módulo 1 tiene el texto de Introducción a la Ética, tiene el texto sobre los sofistas, tiene el texto sobre Platón y creo que tiene el texto sobre San Agustín. Ahí está, en el módulo 1 está, ¿sí? Ah, bueno. ¿Y el de ¿Dónde la está? profesora cuál Todo sería? está... ¿Cómo? ¿El de la profesora cuál sería? ¿El mismo? El módulo 1, módulo 1 contiene toda una serie de textos. Ah, ok. Pregunta, Gracias. profesor. Igual, profesor, esta semana es la que nos vamos a concentrar en la ética, en la moral, Claro, que vamos a ver el video y tenemos que leer sobre la ética en el módulo 1. exactamente. Después, al Después continuar la vendrá semana, vamos Platón. a ver los otros textos dentro Sí. del módulo 1, ¿verdad? Recién me preguntan una pregunta insidiosa, me hicieron, ¿cómo vamos a plantear las preguntas después del trabajo práctico? Bueno, es muy simple. Si en el trabajo práctico se encuentran con respuestas que no pueden dar, esas son, como digamos, candidatas a poner esa pregunta en el documento del Google Drive, ¿no? Justamente, se encuentran con O una sea que ya pregunta este que jueves tenemos dudan un trabajo para práctico. responder de trabajo práctico, digo, bueno, esta es una buena candidata a escribirla en el documento del Google Drive, ¿sí? ¿Está claro? Escúchame una cosa, esta materia está bien organizada, no es porque lo hice yo, está organizada. Tienen todos los elementos a disposición, no solamente elementos escritos, sino que tienen las clases grabadas. Y además hay un montón de videos y de textos complementarios. O sea,
es como se dice, la pelota está en la cancha de ustedes. Esto no quiere decir que sea fácil, pero lo que normalmente son obstáculos, no encuentro este texto, ¿dónde está? No entiendo, todo esto está solucionado. ¿Sí? Y son ustedes los que, con todos esos elementos, deben, voy a decir una palabra fea, ser exitosos en ese sentido. ¿Sí? ¿Está? Bueno, póngame si tienen alguna otra pregunta en el chat, si no quedó algo claro. Piensen que los trabajos prácticos lo que hacen es regular el aprendizaje. Y me van a decir a mí cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se termina un trabajo práctico, saben ustedes, todo eso vuelve al documento de origen y crea un archivo Excel. Ese archivo Excel tiene todas las respuestas que ustedes dieron y por supuesto, como a cada respuesta yo le puse un valor, me va a dar cuántos puntos se sacaron. Y además te hace una estadística de decir, bueno, la respuesta, la pregunta 5, el 85% la respondió mal. Eso me sirve a mí para saber cómo vamos. Entonces digo, bueno, acá el problema está en esta pregunta o en este concepto. Y entonces nos abocamos a responder ese asunto. Rocío Beñacar, yo les mandé una carta donde está la página web. En todo caso, pásensela, pero ¿no vieron ustedes en la carta que les mandé que abajo de todo está el link de la página web? Porque me están preguntando de dónde saco los textos. Los trabajos prácticos se mandan por mail. Sí, no hay otra manera. ¿Sí? Porque no tenemos el Classroom, porque no sé bien cómo funciona. Pero más o menos nos la hemos arreglado todo el año pasado con estos procedimientos que son bastante rústicos de algún modo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cuestión de los mails. A mí si no le llega el mail, si se rompe la aplicación, o todo es muy incierto, ¿no? Mejor tener los alumnos delante y darles la clase. Pero bueno. La página web para mí es útil, funciona bien, o sea, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Sí, profe, estamos. Solo una pregunta más. ¿Cómo va a corregir los trabajos? ¿Nos va a enviar la devolución? Los o trabajos solamente prácticos se la corrigen solos. Y les dice cuántos se sacaron. O sea, cuando ustedes lo entregan, les da inmediatamente la respuesta. Ahora, Okay. ¿cuál es el problema de eso? Que esa práctica, algunos de los profesores, y creo que yo también lo hice, la neutralicé ese punto. ¿Por qué? Porque como están todos conectados y se sacan un 3 en el trabajo práctico, inmediatamente le dicen a sus compañeros de chat, esta me fue para la miércoles, tenés que esto, no tenés que contestar, ¿entendés? Entonces, por eso le dejé de poner puntaje a los trabajos prácticos, mejor dicho. Dejé de hacer que tengan incidencia en la nota final los trabajos prácticos, porque llevan a malas prácticas. ¿Sí? Entonces, lo que creo que hacía es hacer una lista con los resultados y ponerla también en el Google Drive. Pero lo que sí hago es que cuando se terminó el trabajo práctico y se terminó el plazo de entrega, yo les devuelvo a todos el trabajo práctico con las respuestas correctas y por qué son correctas. ¿Me explico? O sea, como si lo hiciera yo el trabajo práctico, pero no simplemente de puntear las opciones, sino que digo, esta opción es correcta por esto, por esto y por esto. Y esta es incorrecta por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí, ¿nos vamos? Quien calla otorga. Bueno, hasta un ratito que les voy a mandar el mail con el documento del Google Drive. El jueves les mando el trabajo práctico y el martes que viene a las 6, si Dios quiere y la informática quiere, nos volvemos a encontrar
pero con las preguntas que ustedes hayan escrito ya en ese documento Word que voy a poner en el Google Drive. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, besos. Sí. Que la pasen bien. Claro.